fiscalidad, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver en este apartado. Yo creo que aunque vaya más a CEOs, o sea, a CFOs, yo creo que los CEOs son los que dirigen un poco, digamos, las operaciones comerciales, pero luego el marrón se pasa a finanzas y dentro de ese marrón pues está los costos logísticos, los costos fiscales, los entuertos de cómo apaño todo eso y las posibles sanciones e inspecciones que va a tener por hacer las cosas de una manera sin planificar, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de tener una asesoría adecuada en fiscalidad internacional? Pues cubrir todos esos costos, pero para mostrárselos más quizá al área comercial, ¿no? o al área gerencial, que sepan que detrás de sus decisiones hay unos costos muy importantes que sí, que son marrones que se pueden resolver, pero que tienen unos costos. Es decir, si yo voy a vender la misma planta de tratamiento de aguas que antes decíamos a Brasil y tengo entre el impuesto de importaciones, que es el IPI, el impuesto al producto industrializado, el PIS, el COFINS y el ICMS, que son 5 impuestos que tengo que pagar, un 62, 63%, ¿vale? Porque no es el impuesto de importación. El impuesto de importación en Brasil está entre el 12 y 14. La gente dice, no, es que es la hostia de impuestos. Bueno, es que son un montón de impuestos. Entonces, todo ese montón de impuestos que te cuesta un 60, 70%, pues algo que vale, vamos a suponer, no sé, 1 millón de euros, pues obviamente el 68% son 600.000 de impuestos que tienes que adelantar. ¿Puedes recuperar algunos de ellos? Sí, algunos sí, pero otros no. Entonces, pero no es lo mismo vender 1 millón de euros que vender 600.000 más 400.000. ¿Qué significa? La suma es la misma, es 1 millón, pero 600.000 es lo que vale el equipo y 400.000 puede ser la puesta en marcha y el software, que no pagan aranceles, que no pagan IPI, que no pagan el ICMS, que no pagan un montón de impuestos. Entonces, el saber de fiscal, claro, si un gerente dice, no, he vendido una planta de tratamiento de aguas en Brasil, ¿cuánto? 1 millón. Igual que la de Perú, perfecto, joder, eso es lo que lo has hecho de puto culo, porque la de Perú sí que podías haberla vendido en 1 millón, pero es que la de Brasil teníamos que haberla dividido en 600 más 400. Eso es conocer fiscalmente, optimizar fiscalmente una operación comercial. Es decir, que el entuerto, si lo ha vendido llave en mano 1 millón de euros he puesto en Brasil, pues ya lo hemos cagado. Si él sabe que antes de hacer la oferta tiene que tocar un poco cómo vamos a manejarlo, pues probablemente el director financiero, si está bien asesorado, le dirá, no, mira, vamos a vender 600.000 con equipamiento y 400.000 va a ser la puesta en marcha. Porque es una factura de servicios. Que sí paga otros impuestos, paga el PIS y paga el COFINS, y paga incluso si hace falta el CIDE, aunque el software lo podríamos evitar, que es un 10%, pero pagar un 24,71 frente a un 60 o 68%, pues hay una gran diferencia. Entonces, eso creo que es lo importante que tienes que saber las empresas exportadoras. No se trata de decir, lo vendo y ya está. He vendido, pues he hecho lo mismo que en Perú. En Brasil he hecho lo mismo que en Perú o que en Colombia, ya, pero no lo has planteado igual. Entonces, no se puede plantear igual. Tenemos que tener ese conocimiento y para eso hay que tener una buena asesoría. No solo para rentas activas, no solo para el tema de facturación de España al extranjero, sino también para incluso las facturaciones propias entre nuestras filiales. Todo el mundo dice, no, tenemos que facturar lo mismo a precio de mercado y ya está. Y aquí la ley me dice que si la operación vinculada es de 250.000 euros o más, pues tengo que tener cierto soporte. Y con un master file mediano, pues ya está. No, es que el problema es del país pagador. Es decir, la ley aquí y en México no es la misma. Si en México tienes 1 euro de operación vinculada, no 250.000, 1 euro de operación vinculada y tu filial pues factura más de 200.000 euros por poner una cifra, está obligada a que ese euro lleve su estudio y precios de transferencia. El estudio y precios de transferencia te cuesta 3.000 euros. Pues bueno, dices, joder, voy a pagar 3.000 euros por un estudio de una operación vinculada que hice por una chorrada. Pues no la hagas. O si la vas a hacer, hazlo bien, porque quien te va a dar la sanción es el país pagador. Es decir, si tú emites una factura a Colombia a lo largo del año o varias facturas de 200.000 euros, estate seguro que Colombia va a entender primero que esos 200.000 son dividendos ocultos. Y para hacer deducibles tus 200.000 euros de facturas, tendremos que tener el estudio de precios de transferencia, el contrato, los conceptos adecuados. Y todo eso no es porque pueda surgir un problema en España, que es el que cobra. La Hacienda española está encantada de cobrar 200.000 euros de Colombia, que van a tributar en España. El problema es para la Hacienda colombiana, que es la que paga.
Y los estudios de precios de transferencia y los cumplimientos de esas obligaciones tienen que estar en el país pagador. Entonces, eso de las operaciones vinculadas no tenemos que verlo con el prisma español, tenemos que verlo con el prisma de la empresa, del país pagador, ¿vale? Esos son también temas a considerar porque ha habido mucha sanción y cada vez hay mucho más control sobre ese tipo de operaciones. Lo mismo pasa con las rentas pasivas, dividendos, préstamos. Es decir, tenemos que conocer bien la fiscalidad para saber cómo podemos optimizar una determinada, digamos, una determinada operación. Imagínate que tú, no sé, vas a facturar a Perú 200.000 euros de servicios y resulta que dices, por un lado tengo la opción de que le facture 200.000 y me retengan el 30%. Bueno, si esa asistencia técnica la puedo bajar al 15% si lo justifico ante la SUNAT o la Hacienda peruana. Vale, bueno, pues ahí, ¿qué ocurre? Que la diferencia es que si me retienen un 15, aquí puedo recuperarlo en impuesto de sociedades. Es un impuesto a minorar en la cantidad a pagar en el impuesto de sociedades, con lo cual no pierdo nada. Si me retienen un 30 y tengo una tasa efectiva del 24%, pues es cierto que perderé 6%, ¿vale? Pero bueno, si pierdo ese 6, no es lo mismo que si pierdo una cantidad mayor. Eso por un lado. Por otro lado dices, bueno, pues total, como van a retener el 30, mejor tributo allí y lo traigo como dividendos. Ya, pero es que da la casualidad de que esos 200.000 que aquí iban a tributar al 24 y 6 se iban a perder por la retención en la fuente, es decir, tenían un costo de 30, ahora, si tú los dejas sin facturar, Perú acaba tributando primero ese 30% y luego en la distribución del dividendo tiene otra retención equivalente casi al 6%. Es decir, te está costando fiscalmente 36% por cada 100 que te ibas a emitir de facturación intercompañías aquí. Ahora bien, si queremos mejorarlo, pues ni uno ni otro. Tendríamos que haberle nombrado a la empresa filial de México o de Chile, donde Perú sí tiene convenio, porque Perú no tiene convenio con España, pero sí que lo tiene con Perú, o con Chile o con México. Y puede ser que Perú debería de colgar, operativamente hablando, de México. Y la factura de México contra Perú va con una retención del 15%, que puede recuperarse luego en México. Y yo tendría que facturarle lo de toda América a México. Con lo cual, he evitado retenciones en exceso por triangular y asignar personal operativo adecuado en el lugar adecuado. Y eso es también una decisión del CEO, pero que tiene que ir apoyada del CFO. Es decir, el CFO es el que le tiene que decir, oye, montemos un hub de servicio técnico operativo en México o en Chile, porque si estamos en Perú con mucha presencia, yo creo que es el país más adecuado. Ahora, no estamos en Perú, pero estamos en Brasil, estamos en Colombia. Entonces, ese análisis es muy importante que lo tengáis. A eso me refiero con lo que es la asesoría en fiscalidad, pero aquí, en la matriz, algo que no se hace. Es decir, se va sobre la marcha por lo que ha decidido un gerente que no tiene conocimiento de los problemas que luego se pueden causar por sus decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que esas decisiones tienen que ir apoyadas de una estrategia de optimización fiscal por parte del CFO. Y eso es un poco lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de implementarnos en un país. Me puedo entender mucho más, pero bueno. Interesante este tema que has comentado de la fiscalidad. Entiendo que tenéis conocimiento de todo el planeta, es decir, Nigeria o países de África no tiene por qué estar basado solamente en Latinoamérica, ¿verdad, Luis? Bueno, a la hora de la estrategia, efectivamente, una cosa es la estrategia porque lo que vemos son conceptos muy parecidos para Colombia, para Chile, para Brasil, que son los países que dominamos, con legislación interna, pero para esta parte de lo que es la fiscalidad internacional, es decir, con Nigeria o con países donde no trabajamos, en esos países no tenemos conocimiento local, pero sí tenemos el conocimiento que vincula, digamos, a este tipo de decisiones, que son los convenios de doble imposición que España puede tener con determinados países, como puede ser Nigeria o Zambia, me da igual, y que a raíz de ese convenio de doble imposición se puedan decidir pues, determinadas acciones, como os he dicho,
que puedan afectar a mejorarlo. ¿Por qué? Porque si no tengo con si no tengo con, no sé, con Egipto un convenio, que sí lo tengo, pero si no lo tuviera, pues tendría que saber qué país sí lo tiene para poder hacer, por ejemplo, una estrategia de triangulación adecuada y que no sea una simulación. Entonces, para hacerlo adecuadamente, te diría, mira, pues para Egipto lo vamos a hacer, no sé, me invento, desde Túnez, no sé. Entonces, eso sí que podemos intervenir a la hora de asesorar, ¿vale? Ese tipo de decisiones estratégicas de carácter internacional. Ahora bien, si tú me dices, oye, pero la contabilidad de Egipto no tenemos personal y no damos, digamos, el conocimiento que podemos tener pues con Colombia, Brasil, Chile, donde hay 250 personas de nuestra plantilla, que son todos expertos en fiscalidad, contabilidad, logística, importaciones, que son los que trabajan en esos países, pero la estrategia fiscal internacional sí, esa parte sí. Genial, que es al final es súper importante conocerla para poder optimizar costes. Sí, por supuesto. Gracias. Muy bien. Bien, bueno, por último, pues otro punto de los que hay que tomar en cuenta es el personal desplazado, ¿no? Existen hoy en día, pues la mayoría de los que estaréis oyendo sabéis que una persona, no es lo mismo personal desplazado que expatriado, ¿vale? Pero vamos a suponer que una persona que se desplaza pues no sé, por 100 días a distintos países de sus filiales a realizar trabajos de potenciar la comercialización de sus filiales o de lo que sea, para dar soporte a esas filiales, pues todos sabemos que el 7P nos ampara para la exención del IRPF. Si esta persona gana 36.000 euros, el cálculo se hace muy fácil, entre 360 días son 100 euros al día, y si está 100 días fuera de España, pues lo que va a estar exento de IRPF serían 100 euros por 100 días. 10.000 euros de los 36.000 que cobra anualmente estarían exentos del IRPF. Bueno, son ayudas que le van a servir al trabajador para que su su neto sea algo mayor en base a la menor deducción del bruto, y ese artículo del 7P se puede aplicar a lo largo del ejercicio sin tener que esperar a que sea él el que pida la devolución. Entonces, facilitarle al trabajador ese tipo de tareas también es algo importante, porque el decirle, no, pues pide tú la devolución, me olvido, tal, al final lo hacemos un poco por vagancia, no estamos ayudándole, pero el trabajador ese, cuando llegue al hotel y se junte con otro de otra empresa que sí se lo están aplicando adecuadamente, pues lo que va a hacer es pues probablemente despotricar sobre su propia empresa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta que el personal desplazado o al expatriado, dentro del marco fiscal, si le podemos ayudar sin que nos cueste más, que es estos casos, pues creo que tenemos que hacerlo, ¿eh? Y tenemos que asesorarnos adecuadamente para ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos ayudar a esa persona sin que a nosotros nos cueste y él esté contento, ¿eh? Entonces, yo creo que son personas clave en los desarrollos de estos proyectos y son personas que tenemos que asesorar adecuadamente para que estén tranquilos. Y no solo a efectos de impuestos, sino también notificaciones que se hacen a la Seguridad Social o obligaciones que en un momento dado alguien que ya no es desplazado, sino que se ha expatriado y se le ha ocurrido comprar un piso allí y luego vuelve y que tenga que cumplir, pues no sé, digamos, pues con el modelo 7P, que es el de la notificación de bienes en el extranjero, por más de 50.000 euros. En fin, todo ese tipo de información que tendríamos que tener como una especie de manual de desplazado y de expatriado y que solemos hacer para algunas empresas, pues creo que viene bien a título informativo y sobre todo porque cuando movemos a una persona, él sepa las posibilidades que hay. Si vamos a expatriar y él dice, es que he oído que hay 2 salarios, que me respetan aquí, que luego allí me ponen otro. ¿Se puede, no se puede? Pues sí, sí se puede. La parte de aquí estaría exenta, pero tu obligación, la obligación del trabajador, de su renta es muy... ¿Qué ocurre? Que muchos se la juegan y no declaran el impuesto de aquí. Bueno, pues mira, eso es bajo la responsabilidad única y exclusivamente del trabajador, pero la empresa cumple con lo que tiene que hacer. Entonces, eso es un poco lo que creo que tenemos que también trabajar y mejorar para tener contentos a ese personal tan especial que es el que se desplaza continuamente, ¿no?